¿Sabes ese momento en que te das cuenta de que tienes una relación distinta con la soledad? No esa soledad que duele, que aprieta el pecho en una noche de sábado, sin saber bien por qué. Es otra cosa. Es una preferencia silenciosa, casi instintiva, por estar solo. No odias a la gente. No eres misántropo. Simplemente, funcionas mejor cuando no hay nadie cerca. Y por mucho tiempo probablemente pensaste que así eras tú, tu personalidad, tu temperamento. Soy más de mi mundo, dices, y los otros lo aceptan sin preguntar más. Pero, ¿y si no fuera eso? ¿Y si esa preferencia por quedarte solo no es un rasgo de nacimiento, sino un patrón? Un patrón que comenzó mucho antes de que tuvieras conciencia de él, en la infancia. En esos años silenciosos donde tu psique estaba siendo moldeada sin que te dieras cuenta. Carl Jung pasó décadas estudiando exactamente eso. Él se dio cuenta de que algunas de las personas más independientes, más autosuficientes, más cómodas en su propia compañía, no nacieron así. Fueron entrenadas por un entorno, entrenadas por respuestas que aprendieron temprano, entrenadas por la imprevisibilidad de quien debía ser predecible. Y hoy te voy a mostrar cómo ocurre eso, capa por capa, pero no como una lista, no como un catálogo de comportamientos, como una historia. ¿Tu historia? Quizás. Porque cuando entiendas por qué tu psique decidió que el silencio es más seguro que la compañía, nunca más vas a verte de la misma manera. Vamos a empezar por el principio, por el lugar donde todo esto se origina. Imagina crecer en una casa donde nunca sabes qué versión de tu cuidador va a aparecer. Hay días en que está cálido, afectuoso, presente, te escucha, te abraza, te hace sentir visto. Pero hay otros días en que esa misma persona está distante, fría, impaciente, irritable sin motivo claro. Tú no hiciste nada diferente, pero la respuesta cambió. No hay consistencia. Y ahí ocurre algo que Jung describía como una herida en la función relacional del ego. La mente del niño, que está tratando de entender cómo funciona el mundo, aprende una lección peligrosa. La conexión no es segura. El amor no es confiable, porque nunca sabes cuándo el afecto va a ser retirado. Nunca sabes qué comportamiento va a provocar frialdad. Nunca sabes si lo que funcionó ayer funciona hoy. Entonces tu cerebro se adapta. No decide conscientemente, me voy a alejar. Simplemente empieza a prepararse. La expectativa se convierte en cautela. La búsqueda de cercanía se convierte en una especie de cálculo inconsciente. ¿Será que ahora es seguro acercarse? Eso es lo que Jung llamaba un patrón de apego inseguro. Pero vamos a traducir eso a tu vida adulta, porque es ahí donde esto se manifiesta de verdad. Hoy puedes relacionarte bien con la gente. Puedes ser sociable en ciertos contextos, pero sientes que hay un límite invisible. Después de un tiempo con alguien, algo dentro de ti pide salir. No es cansancio físico, es una regulación. Necesitas tu propia compañía para sentirte estable otra vez, porque solo no hay sorpresas. Solo no hay cambios repentinos de humor. Solo eres predecible para ti mismo. Y esa previsibilidad es lo que te calma. Pero hay un detalle, uno que necesito que escuches con atención. Esa preferencia por la soledad casi nunca viene sola. Viene acompañada de algo más sutil, algo que quizás nunca nombraste. Y si lo que acabo de decir te resuena contigo, si sientes que algo en eso te toca, quédate, porque lo que viene ahora va más profundo todavía. El segundo patrón es más silencioso, tanto que mucha gente ni siquiera se da cuenta de que lo vivió. No es sobre agresión, no es sobre abandono obvio, es sobre invisibilidad emocional. Crecer en un entorno donde tus emociones no eran verdaderamente vistas.
Llegabas a casa triste. Algo había pasado en la escuela, una frustración, un miedo. Y la respuesta que venía era: estás exagerando, no es para tanto, ya deja el drama. O peor, simplemente lo ignoraban, cambiaban de tema, como si lo que sentías no mereciera espacio. Y tú, que no tenías vocabulario emocional, que no sabías nombrar lo que sentías, que solo querías ser escuchado, aprendiste algo. Aprendiste que expresar no sirve de nada, que hablar de lo que duele no trae consuelo, que tus lágrimas son un inconveniente para los demás. Entonces paraste de explicar, paraste de mostrar, paraste de esperar que alguien te entendiera. Y tu mente, inteligente como es, creó una regla. Todo lo que siento, lo resuelvo solo. Y de preferencia, sin nadie cerca. Porque si no hay nadie cerca, no corres el riesgo de ser invalidado otra vez. Si no hay nadie cerca, no tienes que sentir el malestar de pedir ayuda y no recibirla. Jung describía esto como una internalización del vacío relacional. El otro falló en ser un recipiente seguro para tus emociones. Entonces, tú mismo te convertiste en ese recipiente. Tú mismo te convertiste en el único lugar donde tus emociones son aceptadas. Y eso funciona. Funciona bien, de hecho. Te vuelves increíblemente autosuficiente a nivel emocional. No necesitas desahogarte. No necesitas validación externa. Procesas todo dentro de tu propia cabeza, en el silencio de tu propio cuarto. Pero el precio es que perdiste la práctica de abrirte. Y un día, cuando quieras abrirte, vas a sentir que ya no sabes cómo hacerlo, como si hubiera un candado, un bloqueo, algo que dice: nadie va a entender de todas formas, ¿para qué intentarlo? Y es ahí donde la preferencia por quedarte solo deja de ser una elección y comienza a ser una necesidad defensiva. El tercer patrón es el más traicionero, porque se disfraza de virtud. Independencia precoz. Mira, algunos niños no eligen ser independientes, los empujan hacia eso, sea por negligencia, sea porque el adulto de al lado estaba tan sobrecargado con sus propios problemas que no quedaba espacio para las necesidades del niño. Entonces, desde temprano, aprendiste a calmarte solo, a resolver tus propios problemas, a no pedir ayuda, porque cada vez que pedías, escuchabas un suspiro de cansancio. Escuchabas: ahora no. O veías una expresión de alguien demasiado sobrecargado para importarle. Ya vi ese patrón muchas veces. Siempre termina igual. Y tu mente, la misma mente que solo quería ser cuidada, creó una nueva regla. La única persona en quien puedo confiar soy yo mismo. Eso parece fortaleza. Parece madurez precoz. Todo el mundo lo elogia. Qué responsable eres. ¿Cómo resuelves las cosas solo? No necesitas a nadie de todas formas. Pero por dentro hay un cansancio que no nombras. Hay una soledad que no sientes, porque nunca aprendiste a extrañar lo que no tuviste. Hay un malestar profundo con la vulnerabilidad, no porque seas orgulloso, porque en tu experiencia, ser vulnerable no trajo cuidado, trajo carga. Trajo la sensación de estar molestando. Jung estudiaba esto como una distorsión en el proceso de individuación. La individuación sana es cuando la persona se convierte en sí misma gradualmente, apoyada en vínculos seguros. La individuación forzada es cuando la persona se vuelve autosuficiente, porque no hubo ningún vínculo seguro. El resultado es un adulto que funciona, que produce, que entrega, pero que tiene una dificultad enorme de simplemente recibir. Recibir ayuda suena a fracaso. Recibir cariño suena a deuda. Recibir atención suena a peligro. Porque en tu memoria corporal, depender del otro nunca fue seguro. Simple así. ¿Y adivinas lo que le pasa a alguien así? Esa persona prefiere quedarse sola. No porque odia a los demás, porque estar sola
es el único estado donde no tiene que negociar su autonomía, donde no corre el riesgo de quedar en posición de necesitada. Ahora hay un cuarto patrón. Este es más fisiológico que psicológico. Pero Jung hablaba de eso hace 100 años. Lo llamaba sobrecarga del sistema nervioso. Algunas personas simplemente experimentan el mundo con más intensidad. Los sonidos son más fuertes, las luces más intensas, las emociones ajenas más contagiosas. Y si creciste en un entorno que ya era caótico de por sí, discusiones, presión, imprevisibilidad, gritos, tensión constante, tu sistema nervioso se adaptó para estar siempre en alerta. Es como si tuvieras un radar que nunca se apaga, un radar que capta el humor de todos en el ambiente, que siente cuando la tensión está subiendo antes de que se diga una sola palabra, que absorbe la ansiedad ajena como si fuera propia. Eso es agotador. Y cuando eres niño, no tienes herramientas para lidiar con eso. No puedes simplemente salir del entorno. Entonces tu cuerpo hace lo único que puede. Empieza a buscar alivio. Y el alivio llega en el silencio. Llega en el cuarto oscuro. Llega en el aislamiento voluntario. Porque en el silencio no hay estímulo de más. No hay voces para procesar. No hay expresiones faciales que descifrar. No hay emociones que absorber. Solo hay paz. Un tipo de paz que no encuentras en ningún otro lugar. Jung llamaba a esto el recogimiento psíquico hacia adentro, como cuando la psique se retira al interior porque el lado de afuera se vuelve insostenible. No es introversión de carácter, es una respuesta a un entorno que drenaba más de lo que daba. Y este patrón, a diferencia de los otros, no es miedo al otro, es sobrecarga sensorial y emocional. No evitas a las personas porque vayan a hacerte daño. Las evitas porque te drenan, porque sientes todo lo que ellas sienten y un poco más. Y después necesitas horas, a veces días, solo para reequilibrarte. Por eso muchas personas altamente sensibles, y eso no es un diagnóstico sino una descripción, prefieren quedarse solas. No porque no disfruten la compañía, porque la compañía, para ellas, tiene un costo energético que los demás ni imaginan. Hay un quinto patrón. Este es el que Jung llamaría el precio de la diferenciación precoz. Vamos a pensarlo así. Cuando eres niño, una de tus necesidades más fundamentales es ser comprendido. No solo cuidado, sino comprendido. Que alguien te mire y vea no lo que esperan, sino lo que realmente eres. Cuando eso no ocurre, cuando tu singularidad es ignorada, cuando tus intereses son tratados como tonterías, cuando tu forma de ver el mundo es constantemente corregida, aprendes una lección cruel. Lo que soy no es bienvenido aquí. Entonces, haces lo que cualquier psique sana haría. Guardas lo genuino para los momentos a solas. Desarrollas una persona, que es como Jung llamaba a la máscara social, para funcionar en el mundo. Y guardas tu yo verdadero para cuando no hay nadie mirando. Eso no es fingimiento consciente, es sobrevivencia. El problema es que, con el tiempo, te acostumbras tanto a usar esa máscara que empiezas a sentir que la máscara eres tú. Y el yo verdadero solo aparece cuando estás solo. Cuando estás solo, puedes pensar a tu manera, puedes sentir a tu manera, puedes existir sin tener que explicarte, puedes escuchar la música que te gusta sin vergüenza, puedes reírte solo de un chiste interno, puedes simplemente ser. Y naturalmente, empiezas a preferir tu propia compañía, porque es la única donde no tienes que actuar. Jung decía que ese es uno de los paradojos más dolorosos de la psique. Cuanto más auténtico eres en la soledad, más artificial te sientes en el colectivo. Y la tendencia, entonces, es retirarte cada vez más. No por orgullo, por el cansancio de representar. Ahora necesito hacer una distinción, una que quizá sea la más importante de todo lo que hablamos.
y resuelve un malentendido que la mayoría carga. Existe diferencia entre estar solo y sentirse solitario, y esa diferencia lo es todo. Solitario es cuando quieres conexión y no puedes tenerla, cuando hay un hambre de contacto que no se sacia, cuando el silencio pesa, aprieta, duele. Estar solo por elección es lo opuesto. Es cuando el silencio nutre, cuando la ausencia de los demás es un alivio, no un castigo. Cuando regresas a ti mismo como quien vuelve a casa después de un día agotador. La persona que prefiere quedarse sola, en la mayoría de los casos, no es solitaria, es selectiva. Sabe que puede conectarse, tiene capacidad de amar, de cuidar, de construir vínculos profundos. Solo que no va a hacer eso con cualquiera. No va a gastar su energía relacional con quien no lo merece. Y eso no es un defecto, es criterio. Jung hablaba mucho de esto en el contexto de la individuación avanzada. Al principio de la vida, nos conectamos con casi todos. Somos abiertos, vulnerables, expansivos. Después de ciertas experiencias, aprendemos a filtrar. Empezamos a darnos cuenta de que no todos son seguros, de que no todos merecen acceso a nuestro mundo interno, y ahí la preferencia por la soledad se convierte en una señal de salud, de discernimiento, de que aprendiste la lección que muchos nunca aprenden. Tu compañía es valiosa, y no debes distribuirla como si fuera gratis. Juntemos todas esas capas ahora, porque eso es lo que Jung haría. No veía los patrones por separado, veía una configuración, un diseño, una arquitectura invisible que fue construida durante tus primeros años y que hoy gobierna silenciosamente tus elecciones. Si te reconoces en lo que describí, si sientes que algo de esto tocó algún lugar que estaba quieto dentro de ti, entonces quizás es el momento de reformular la narrativa que te cuentas sobre ti mismo. No naciste prefiriendo quedarte solo. Te adaptaste a eso, porque en algún momento, muy temprano, la compañía del otro resultó demasiado imprevisible, o demasiado indiferente, o demasiado exigente, o demasiado invasiva, o simplemente demasiado agotadora. Y tu mente, que es una máquina de sobrevivencia antes que una máquina de felicidad, hizo lo que cualquier buen sistema haría. Redujo la exposición al riesgo, aumentó la seguridad. El problema es que el mismo mecanismo que te protegió también te limitó, porque cuando dejas de necesitar a las personas, también dejas de dejarlas entrar. Y sin darte cuenta, puedes terminar construyendo una vida donde hay mucho espacio vacío. Y ese espacio vacío, que un día fue un escudo, puede convertirse en una pared. Entonces la pregunta no es ¿por qué me gusta quedarme solo? La pregunta es, ¿elijo quedarme solo? ¿O automáticamente me retiro hacia la soledad como si no hubiera otra opción? Porque elección es libertad, automatismo es prisión. Y la diferencia entre los dos es sutil, pero puedes sentirla. La elección viene acompañada de calma, de una sensación de puedo estar con alguien, pero ahora prefiero no estarlo. El automatismo viene con una rigidez, con esa voz interna que dice, mejor solo que mal acompañado, con tanta frecuencia que ya no pruebas si sigue siendo verdad. Jung diría que el trabajo de una vida no es volverse más sociable, no es forzar conexiones, no es negar tu necesidad de silencio. El trabajo es recuperar la elección, es poder estar con alguien sin sentir que estás perdiendo algo de ti mismo. Es poder abrirte sin esperar lo peor. Es poder depender un poco, de vez en cuando, sin que eso active todas las alarmas de emergencia en tu psique. Y eso no se resuelve con frases de superación personal. No se resuelve con afirmaciones positivas. Se resuelve con comprensión. Con la comprensión profunda de dónde vino este patrón. Y con el permiso lento, paciente, para experimentar formas nuevas de estar con los demás, sin prisa, sin obligación, sin la culpa de no soy bueno relacionándome. No eres malo relacionándote. Solo aprendiste a protegerte de una manera que ahora, quizás,
ya no es necesaria. El entorno que te enseñó a desconfiar de la conexión, ese entorno ya no existe. Pero tu psique sigue operando como si existiera, como si cualquier apertura fuera una amenaza, como si cada gesto de vulnerabilidad fuera una invitación a la decepción. Y por eso, aunque quieras estar con alguien, aunque extrañes, y a veces extrañas aunque no lo admitas, el cuerpo jala para atrás. La mente encuentra excusas. El silencio gana, no porque seas débil, porque fuiste muy bien entrenado. Y desaprender ese entrenamiento lleva tiempo, lleva experimentos pequeños, lleva exposiciones controladas, lleva el coraje de decepcionarte otra vez, pero ahora con la conciencia de que puedes sobrevivir. Hay algo que Jung escribió al final de su vida, algo que pocos citan, pero que resume todo lo que hablamos aquí. Dijo: la soledad no viene de no tener personas alrededor. Viene de no poder comunicar las cosas que son importantes para uno mismo. Y tú, que prefieres quedarte solo, sabes eso muy bien. No evitaste a las personas. Evitaste la frustración de intentar ser entendido y fallar. Evitaste el dolor de abrir la puerta y que nadie entrara. Evitaste el cansancio de traducir tu experiencia interna a alguien que, en el fondo, no estaba interesado. Entonces te recogiste y creaste un mundo dentro de ti tan rico, tan complejo, tan vivo, que a veces ni siquiera extrañas el lado de afuera. Y eso es hermoso, eso es fuerte, eso es sobrevivencia con dignidad. Pero no dejes que esa fuerza te convenza de que ya no necesitas a nadie, porque sí necesitas. Todo ser humano necesita, no mucha gente, no cualquier gente. Gente que entienda el silencio, que respete el espacio, que no confunda tu quietud con frialdad. Y esas personas existen. Son raras, pero existen. Y para encontrarlas, vas a tener que arriesgarte un poco. Vas a tener que, de vez en cuando, elegir la compañía, aunque tu primera reacción sea retroceder. Vas a tener que ignorar la alarma falsa que tu infancia instaló. No se trata de dejar de ser quien eres. Se trata de expandir un poco el territorio donde puedes moverte. De poder decir sí de vez en cuando, en lugar del no automático. Jung llamaba a eso ampliación de la conciencia. Ver el patrón, nombrar el patrón. Y entonces, despacio, elegir actuar diferente. No vas a convertirte en extrovertido de la noche a la mañana. Y no necesitas. Solo necesitas un poco más de fluidez, un poco más de curiosidad, un poco más de permiso para probar la hipótesis de que quizás el otro no es tan peligroso como tu memoria insiste en decir. Si llegaste hasta acá, si escuchaste todo esto y sentiste que no era un contenido genérico, que era sobre ti, entonces quiero pedirte algo. Pausa el video por un segundo. No necesitas comentar todavía. Solo respira. Y pregúntate, ¿en cuál de estos patrones más te reconociste? ¿Fue en la imprevisibilidad del afecto? ¿En la invisibilidad emocional? ¿En la independencia forzada? ¿En la sobrecarga sensorial? ¿En la autenticidad guardada bajo llave? No tienes que responder aquí abajo si no quieres. Respóndete a ti mismo. Anótalo. Siéntelo. Porque nombrar es el primer paso para desmontar. Y si quieres responder acá abajo, si quieres compartir qué parte te atravesó más, voy a leerlo. Cada uno. Porque lo que me mueve no es el algoritmo, es entender, en la práctica, qué más necesita ser dicho. Y tú me ayudas a saber eso. Una cosa más. Si lo que escuchaste hoy te dio una llave para entenderte mejor, y si quieres seguir bajando en esta capa, suscríbete al canal. Activa la campanita. Porque lo que viene no es más de lo mismo, es más profundo. Es sobre qué hacer con este conocimiento cuando ya no puedes ignorarlo. El código es tuyo. Úsalo bien.